¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El extraño caso de Emily y su doppelganger. Emily solo tenía 32 años en ese momento. Era atractiva, inteligente y, en general, apreciada por los estudiantes y el personal de la escuela. Sin embargo, curiosamente, ya había trabajado en 18 escuelas diferentes en los últimos 16 años. Poco a poco, empezó a quedar claro por qué Emily no podía mantener su puesto en ninguno de los trabajos durante mucho tiempo. Emily Sage tenía un doppelganger, un gemelo fantasma, que se hacía visible para los demás en momentos aleatorios. La primera vez que se vio fue cuando estaba enseñando a una clase de 17 niñas. Normalmente había estado escribiendo en la pizarra, de espaldas a las chicas, cuando de la nada apareció una entidad en forma de proyección que se parecía a ella. Estaba justo a su lado, burlándose de ella, imitando sus movimientos. Mientras que todos los demás en la clase podían ver a este doppelganger, la propia Emily no podía hacerlo. De hecho, nunca se cruzó con su gemela, lo que le pareció bien. Se consideró un mal presagio ver a esta entidad. Desde el primer avistamiento, el aparente gemelo de Emily fue visto con bastante frecuencia por otros en la escuela. Se la vio sentada junto a la verdadera Emily, comiendo en silencio, imitando a Emily mientras hacía su trabajo diario. Sentado en clase mientras Emily enseñaba. Una vez, mientras Emily estaba ayudando a uno de los estudiantes a vestirse para un evento, apareció el doppelganger. Cuando la estudiante miró hacia abajo, se encontró de forma repentina a dos Emilys arreglando su vestido e inmediatamente se desmayó. El avistamiento de Emily más comentado fue cuando una clase llena de 42 niñas que estaban aprendiendo a coser la vio haciendo jardinería. Cuando el supervisor de la clase salió un rato, Emily entró y se sentó en su lugar. Los estudiantes no pensaron mucho en eso hasta que uno de ellos señaló que Emily todavía estaba en el jardín, haciendo su trabajo. Deben de haber estado aterrorizados por la otra Emily en la habitación, pero algunos de ellos fueron lo suficientemente valientes como para ir y tocar a este doppelganger. Lo que encontraron fue que sus manos podían atravesarla, sintiendo únicamente lo que parecía un bulto de telaraña. Cuando se le preguntó sobre esto, la propia Emily estaba perdida. Nunca había visto a esta gemela suya, que estaba arruinando su vida, y por lo tanto, tampoco tenía control sobre ella. Debido a esta entidad etérea, se le pidió que dejara todos sus trabajos anteriores. Incluso este trabajo suyo parecía estar en peligro porque ver dos Emilys a la vez, naturalmente, asustaba a la gente. Muchos padres habían comenzado a sacar a sus hijos de la institución, y de mala gana, el director tuvo que dejar ir a Emily, a pesar de su naturaleza diligente y sus capacidades como maestra. Hay muy pocas explicaciones para el extraño caso de Emily Sage y su doppelganger. Debido a la naturaleza extraña de todo, los casos reales de doppelgangers son bastante raros en la historia, y además, la historia de Emily es probablemente la más aterradora de todas. Se escuchó que mientras el doppelganger de Emily se hacía visible, la Emily real parecía muy agotada y letárgica, como si el duplicado fuera una parte de su espíritu que se había liberado. Cuando desapareció, volvió a ser su yo normal. Después del incidente en el jardín, Emily había dicho que había tenido ganas de entrar al aula para supervisar a los niños ella misma, pero en realidad no lo había hecho. Esto indica que el doppelganger quizás era un reflejo del tipo de maestra
que Emily quería hacer, haciendo múltiples tareas a la vez. Algunas personas tienen la teoría de que este ente sale a hacer las tareas que la propia Emily estaba haciendo en un universo alternativo, donde había tomado una decisión diferente a la del mundo real. Sea lo que sea, todavía se habla del caso de Emily Sage, casi 2 siglos después de que sucedieran. Un caso como este es a la vez fascinante y aterrador, y hace que uno se pregunte a sí mismo si también existe un doppelganger del que no somos conscientes. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.